En la balanza de camiones es donde la parte más compleja de la operación se define. Originalmente aparecen dos botones, uno para ingreso, otro para egreso. O sea, si el camión ya pesó una vez, está volviendo, entonces hace el egreso, o si está entrando, hace el ingreso. Si vamos por el lado de ingreso, nos va a aparecer qué tipo de operación es, si es de carga o descarga. Y entonces, bueno, tenemos la opción también de cancelar en cualquier momento para poder volver al principio y empezar de nuevo si nos equivocamos en alguna cosa. Y una vez que elegimos qué tipo de operación se está haciendo, supongamos que vamos por descarga, después nos va a aparecer la lista de los clientes. Tenemos la opción desde la balanza de camiones de agregar un cliente si no lo tenemos en la base de datos. Preferentemente yo prefiero que eso sea una operación de oficina, o sea que la gente de oficina agregue los clientes y no se agregue en la balanza de camiones. Pero en el caso, dado caso que no esté el cliente y bueno, lo agregan, con que lo agreguen mal, digamos, que pongan un nombre o algo que después se sepa de qué cliente estamos hablando y se puedan completar desde la oficina de manera apropiada los datos, ya está. No hace falta que los datos que se cargan en la balanza de camiones sean exactamente lo que tienen que ser. O sea, si se puede identificar el cliente, ya está. Bueno, una vez que cargamos un cliente, tenemos cargado el cliente, lo seleccionamos y bueno, y ahí continuamos con ese cliente. Eh, una vez que continuamos con el cliente, nos va a aparecer el panel donde cargamos los datos de lo que se está haciendo. Ahora estamos haciendo una operación de descarga. Entonces, bueno, ¿qué traemos? Traemos algodón al granel, traemos rollo o traemos algún otro tipo de producto. Después, a la derecha tenemos la parte del chofer y los datos del vehículo. Son menús desplegables. Originalmente, cuando se entra con un cliente, lo que hace la base de datos es busca qué choferes le han hecho viajes a ese cliente y los pone disponibles para seleccionarlo. Si el chofer, supongamos, no está asociado a este cliente todavía porque es la primera vez que hace un viaje para ese cliente, tipeando las primeras letras del nombre o del apellido ya va a aparecer, lo va a buscar y va a aparecer. Y de última, si no está, bueno, se puede completar los datos manualmente, digamos, y una vez que se completó una vez, ya la base de datos lo registra y ya lo tiene a mano. O sea que para todos los campos, prácticamente los que son para seleccionar, como ser producto y chofer, patente y patente de semi, si no están cargados, se pueden agregar simplemente tipeando, no hay que hacer nada raro para agregarlo. Una vez que tengamos todo completado como corresponde, entonces le damos a ingresar y se carga los datos de esa descarga, con la cantidad de rollos que tiene, con las observaciones si hay alguna observación, con el producto. Bueno, una vez que terminamos la operación, supongamos que hicimos una operación de descarga, bueno, vayamos ahora cómo es una operación de carga, que es muy similar, o sea, los pasos son prácticamente lo mismo. Vamos por ingreso, vamos a carga, elegimos al cliente otra vez, está siempre la opción de agregar un cliente si no está, le damos continuar con el cliente. Después que le damos a continuar con el cliente, bueno, tenemos los menús desplegables para elegir con qué chofer está operando el cliente, qué producto trajo. El chofer puede tener más de un vehículo, o sea, puede ser que alguna vez ande con un vehículo, otra vez con otro, entonces aparece un menú para elegir si el chofer entró alguna vez con otro vehículo, se va a guardar también, entonces va a estar la opción disponible.
Y la base de datos va manteniendo así qué chofer se vio con qué vehículo y qué chofer trabajó para qué cliente. Entonces se puede seleccionar y de última está la opción de tipear si no está disponible. Y bueno, así tenemos la opción de tipear tanto como para el producto como para los campos del chofer y el vehículo. Y bueno, por último, cuando tenemos todos los datos como tienen que ser, le damos a ingresar y se carga la base de datos y está habilitado el viaje. Volvemos otra vez al menú inicial. Una vez que le damos a ingresar va a volver al menú inicial. Y entonces de ahí le damos a ingreso y ahí nos va a aparecer todos los viajes que están pendientes, digamos los viajes que están a media, que se hizo la operación de ingreso pero no se hizo el egreso. Bueno, acá tengo un montón porque estuve probando, pero en realidad no deberían haber más de 5 o 6, digamos, en una operación normal. Tener la cantidad que tenemos acá no, imposible. Bueno, elegimos el viaje, o sea, ya sea por la patente, por lo que sea, una vez que seleccionamos uno, se puede clicar en cualquier parte de la línea en la tabla, o sea, no hace falta específicamente sobre el nombre o sobre la patente, toma toda la línea completa, o sea que es cuestión de buscar por patente o por el nombre o por lo que sea y completar el viaje. Nombre de chofer, obviamente. Una vez que completamos, ya nos va a la parte de peso y bueno, aparecen los datos del transporte y los kilos que está pesando la balanza en ese momento. Cuando le damos finalizar, entonces cierra la operación, digamos, ya es un viaje que está completo, digamos, tenemos la operación de descarga y después, bueno, la operación de egreso, entonces, bueno, tenemos los dos, la tara y el bruto, ya podemos calcular el neto. O sea que una vez que damos finalizar acá, en egreso, ya se completó la operación. Bueno, y después, bueno, tenemos, como dije hace un rato, la posibilidad de agregar un nuevo cliente, entonces nos va a aparecer una ventanita para completar los datos de un nuevo cliente. Que yo personalmente prefiero de que esto se maneje desde la oficina y no desde de la balanza. Pero bueno, dada la situación de que no haya un cliente, bueno, con que ponga la razón social más o menos el nombre que corresponde como para que después se pueda identificar. Entonces la gente de oficina después puede corregir y listo. O sea que más o menos esa es la operatoria en la balanza de camiones. Bueno, en la balanza de fardos vamos a tener una pantallita que nos va a mostrar el último fardo que se imprimió, digamos es la última etiqueta. También los kilos que está mostrando la balanza, o sea, está en línea, cada vez que cambia el peso en la balanza de fardos se muestra en la pantalla acá. Y el estado de la balanza, digamos, si está estable, en qué unidad está, si está en kilos, si está en libras. Entonces el programa no imprime una etiqueta si la balanza no está en condiciones de imprimirse, digamos, si no está estable, si no está en condiciones. Después, bueno, pasamos a la parte del viaje que se está procesando, digamos, del remito. Entonces, bueno, aparece el cliente de ese viaje, aparece el número de remito local. Es consecutivo, digamos, cada viaje que se hace, el software de la balanza de camiones, un nuevo número, un nuevo identificador, y en función de ese identificador es que opera todo el sistema. Entonces, con ese remito entramos acá
y nos da el cliente y nos da los datos de cuántos rollos se trajeron en ese viaje. La cantidad de rollos del viaje, la cantidad de rollos procesados, eso sí ya es de la balanza de Farlow, porque la información de cantidad de rollos del viaje viene de la balanza de camiones, pero cada vez que hay un cambio de rollo y el operador de la balanza de Farlow presiona la tecla de cambio de rollo, la balanza va contando y va descontando de la cantidad total. Entonces, bueno, te puede informar cuántos rollos ya se procesaron y cuántos rollos faltan procesar, y hace un estimativo del peso, digamos, divide el peso total del viaje dividido la cantidad de rollos, entonces hace un promedio y con eso va calculando la eficiencia y otros parámetros que son simplemente para verlos, no es, eso no va a la base de datos, eso no queda registrado porque son parámetros simplemente a la hora de trabajar como para ir teniendo una idea. O sea, los estadísticos que muestra acá son simplemente para ir viendo cómo va el desmote nada más, no van a la base de datos. Sí, si bien en la base de datos después se pueden calcular todos los estadísticos porque está toda la información detallada, y entonces se pueden, ahí sí ya se sacan datos duros, digamos. Estos son datos blandos porque se van a medida que se va procesando, se van calculando medianamente, estimativamente. Y después sí ya tenemos los kilos totales, los kilos procesados, los kilos restantes, o sea, es lo mismo que con los rollos, y acá bueno, lo calcula en función de los rollos, o sea que dependiente del cambio de rollo, que va calculando cuántos kilos de algodón se procesaron, cuántos kilos restan por procesarse, y bueno, los kilos totales obviamente que vienen del remito, de la balanza de camiones. La cantidad de fardos que ya se sacaron del remito, o sea, cuántos fardos ya se van haciendo en ese rollo. La cantidad de kilos de fibra, en realidad no son kilos de fibra, son kilos de fardo, porque es kilo de fibra con la cobertura. Se podría hacer un estimativo, generalmente alrededor de un kilo se estima en la cobertura 600-700 gramos entre el alambre y la cobertura. Se podría descontar eso y trabajar con kilos de fibra de ser necesario. De todas maneras, esta pantalla es netamente informativa, o sea, acá no se registra ningún estadístico de lo que hace, se lo registra, o sea, simplemente de acá se registra el número de fardo, los kilos que pesó y el identificador del remito, digamos, el número de remito. Y va registrando la hora, entonces uno después puede sí hacer estadístico de cuántos fardos por hora se hizo, cuántos fardos por turno, y todo ese tipo de cuestiones, pero no los estadísticos que me muestra en pantallita acá son simplemente a la hora de verlos nomás, no los registra en la base de datos como tales. Sí, en la base de datos obviamente después se pueden hacer todos los datos duros que uno quiera, pero ya una vez que se terminó el día o se terminó el remito completo, entonces bueno, puedes hacer todos los cálculos que necesites hacer. También me muestra cuántos fardos horas está haciendo. Ese también es estimativo porque va cada vez que sale un fardo, bueno, lo computa en función del tiempo que demoró desde el fardo anterior y va promediando, entonces es un número estimativo que después de un par de horas se va a estabilizar cerca de la velocidad promedio de la planta, porque por ahí, bueno, hay momentos que por ahí salen más rápido los fardos, hay momentos que por ahí hay algún inconveniente y sale más lerdo, eso es normal en una planta, inclusive por ahí tiene una parada o lo que sea y bueno, varía la velocidad de los fardos, siempre varía. Me va haciendo un estimativo del rendimiento. El estimativo del rendimiento también está calculado en función de los cambios de rollo, o sea que va haciendo
los kilos que más o menos se van calculando que se está desbotando contra los kilos de fibra que están saliendo, o sea que es un número estimativo, no es un número duro. O sea, el número duro se puede hacer una vez que se terminó todo y se lo hace contra la base de datos, ya se procesó toda la información, se procesó todo el remito y se hace la información bien. Después aparecen la cantidad de etiquetas que me quedan en el rollo, porque la impresora informa la cantidad de etiquetas. Cada vez que se hace un cambio de rollo, se le informa a la impresora de que se cambió el rollo. Hay un switch, una tecla para eso. Y entonces, de ahí en más, la impresora va descontando la etiqueta que se imprimió y te va informando cuántas le quedan, como para que uno no le agarre que se queda sin etiqueta sin darse cuenta. Bueno, una vez que uno enciende la computadora, digamos que enciende el programa, cada minuto más o menos te aparece una pantallita diciéndote que no se cargó el rollo, que no se cargó el número de remito, que el número de remito no es válido. Entonces, bueno, uno debería proceder a cargar el número de remito. El número de remito por ahora es un número chico porque recién está empezando, o sea, va a ser así cada vez que se empieza una campaña nueva. Y bueno, va a ir aumentando la cantidad de cifras de remito a medida que transcurra la campaña. Uno ingresa el remito, si el remito ya se estaba desmotando, te va a aparecer que el remito ya tiene fardos, porque puede ser que el remito se haya interrumpido porque entró un camión a granel o lo que sea, y entonces bueno, te va a decir que ya tenía fardos, y si no, simplemente va a aparecer una pantallita con todo sincero. Acá me aparece una pantallita que ya tiene información dando vuelta porque este remito ya se estaba desmotando. Si uno ingresa un remito que no existe, digamos que la balanza de camiones no lo procesó, entonces me va a aparecer esta pantalla. Yo lo que quisiera en el futuro es eliminar esto, digamos que cuando me tipean un remito que no apareció en balanza de camiones, directamente no me lo deje desmotar. Por ahora podemos dejarlo que desmoten igual con un remito que no está en balanza de camiones, porque puede llegar a pasar entre que se arma todo de que me entren algunos remitos que no están en sistema, pero una vez que esté todo por sistema, ya no si tipeo un remito y no está en la base de datos es porque tipeó mal. Entonces, bueno, lo va a devolver directamente a que tipee de nuevo. Si uno aparece, este es un caso de un remito que recién se ingresa, bueno, aparece todo en cero, la cantidad de fardo, la cantidad de kilos de fibra, los rollos procesados, la cantidad de kilos procesados. El rendimiento obviamente que no aparece nada porque no puede calcular rendimiento todavía. Y entonces, bueno, después va a ir cambiando a medida que se procese. Si la balanza está en movimiento, como está mostrando acá arriba, que en rojo me pone que está en movimiento la balanza, y tratan de imprimirme una etiqueta, entonces me va a poner esto de fallo a la hora de imprimir porque la balanza está inestable. Obviamente que eso tenés que darle justo en el momento que la balanza está moviéndose para tratar de sacar una impresión con la balanza inestable. Pero bueno, se puede llegar a dar. Y después, si ellos no esperaron a que no sacaron el fardo y quieren volver a imprimir, les va a aparecer el cartelito de que están reimprimiendo la etiqueta, o sea, le va a reimprimir la etiqueta. Supongamos que hubo una falla, por alguna cosa no salió la primera impresión y ellos piden para imprimir de nuevo, presionan para imprimir de nuevo, les va a aparecer la etiquetita de que la impresión es repetida y le va a volver a reimprimir el juego de etiquetas de ese fardo. O sea, mientras no se libere la balanza de fardo,
no va a volver a, no me va a imprimir otra nueva etiqueta. Va a imprimir nuevamente la etiqueta anterior con el número de fardo que ya estaba. Bueno, esta es la interfaz web. Esto se va a poder acceder desde cualquier parte porque es una interfaz que se puede acceder inclusive desde un dispositivo móvil. Se la puede manejar desde un dispositivo móvil como desde una PC sin problema. Pero bueno, esto está en desarrollo. Esta es la última parte porque es la parte de que toma los datos desde las otras dos aplicaciones, de las dos balanzas. Esta aplicación va a trabajar con clave y contraseña, o sea que cada usuario se va a tener que identificar para poder entrar. Y de esta aplicación se va a poder sacar todos los reportes y ejecutar, agregar clientes, ver cuántos viajes se hizo, cuántos kilos se movieron. Todos los filtros se van a ir agregando acá, o sea, se van a ir agregando en el menú y las consultas que se quieran hacer, digamos, ya sea de los kilos de algodón que entraron, los kilos de fardo que sacaron. Inclusive, bueno, yo en una época tenía un sistema que trabajaba con el HBI y entonces me permitía armar la lista de fardos para cargar los camiones directamente por los parámetros HBI, ya, por elongación, por el grado de color, o sea, una vez que uno tiene toda la información en la base de datos, entonces uno puede armar consultas de armar lotes de venta según los requerimientos del cliente. Por ahí un cliente que hace jean no te va a pedir una fibra muy blanca, te va a pedir una fibra que sea resistente. Entonces, bueno, te vas a fijar en la elongación y la resistencia de la fibra para armar los lotes de venta y el grado de color no te va a importar tanto. Y bueno, se puede trabajar inclusive armar los lotes de venta con un sistema mixto, digamos, entre la calidad comercial y los parámetros HBI. Y bueno, es cuestión de tener toda la información que se pueda en la base de datos y después armar los resúmenes. Esto está muy en pañales todavía hasta que no lo pueda definir bien. Está en veremos, digamos. Acá me aparece un resumen de los rollos que me entraron. De rollos, yo en la balanza de fardo tengo varios rollos procesados sin haberlo ingresado por balanza de camión, entonces acá me figuran 3 nomás. Y bueno, 320 menos 3 me da 317. Si entro acá me va a aparecer toda la lista y acá tengo que el 22 lo mostré en la balanza de fardo, que tiene 6 y tiene 3 procesados. Y bueno, toda la lista del remito, el número de remito, el total de rollo, la cantidad de rollo procesado y la cantidad de rollo restante. Digamos que no hay ninguna ciencia acá. Después tengo los viajes no pagos, o sea, esto es por chofer. Y entonces, bueno, se puede entrar y pagarle los viajes, o sea, se pone un monto de cada viaje y se lo acepta, entonces te lo va agregando en esta tablita, que esta tablita es para el pago, o sea, es una tablita que voy a ir sumando lo que voy a pagar para generar
la transferencia o el método de pago que... Una vez que cargué los montos y entonces bueno, se carga el identificador del viaje, el remito cliente, acá estoy trabajando con este sería el remito local y este es el remito cliente y este es el monto. Después bueno, una vez que tengo cargado, anoto el número de transferencia, qué sé yo, del banco que salió y el número. Y bueno, hice algún dato. Esto, bueno, como digo, está todo en pañales porque esto podría ser hacer una tabla así para generar una orden de compra, digamos. Que esto no sea que yo cargo la transferencia en sí, sino, bueno, anote una orden de compra y, bueno, el que está en administración después lo pagará en función de la orden de compra. Eso es una posibilidad. Entonces cuando le doy continuar, bueno, me aparecen los datos que cargué, el total y los datos que cargué. Y bueno, cuando lo doy pagar lo mete en la lista de pago. Que por aquí tengo lista de pago. Y veis, bueno, ese me aparece acá abajo en todo. Y aparecen los montos por separado que va identificado con el remito del cliente y con mi remito local. Remito cliente y acá está el total. La fecha sí la tengo que hacer que aparezca de alguna forma más fácil de leer, pero eso ya es una cuestión de formato nomás, no es una cuestión. Y este sí es el número, el primer número es el número de pago, digamos, dentro de la base de datos. Y así, aquí aquí se tienen que agregar todo las consultas que se quieran hacer y los menús deberían haber como el menú de pago, un menú para agregar clientes, un menú para cualquier otra cosa que haga falta cargar en la base de datos. Esto es más o menos muy en pañal el sistema de pago, porque si después uno va a querer armar los lotes de venta y todo desde el sistema, bueno, ya tiene que entrar por lo menos la calidad comercial o para armar los lotes por calidad comercial o armarlos por parámetro HBI o lo que fuera. Bueno, y después los despachos tendrían que estar también aquí. Entonces yo voy dando de baja los lotes que armé. Así que bueno, esto está todo muy, muy simplito, muy en pañales todavía. Pero aquí debería estar la mayor fortaleza del sistema, digamos, en poder manejar un montón de información y hacerlo de una manera sencilla y contundente, robusta, digamos. Así que esto es el sistema de salida.